Uno de los momentos más difíciles de mi vida, el primero quizá, fue cuando afronté el abandono de mi papá. Ese fue el primero. Otro momento que me marcó a fuego, como se dice literalmente, fue el momento de mi separación, teniendo un pequeño hijo de 2 años en ese momento, ya se van a cumplir casi 10, 11 años tal vez, tras esa separación. Uno más reciente quizá fue hace un par de años cuando mamá murió tras una penosa y larguísima enfermedad. Yo sentí que estaba roto, literalmente roto en cada uno de esos momentos. Y son momentos, cada uno de ellos muy distantes en el tiempo y también no solo en el tiempo como lo conocemos cronológicamente, sino también emocionalmente y de madurez emocional, espiritual, de la misma madurez que nos da la propia vida. Me he sentido roto, Alberto, y en su libro he encontrado tantos puntos de identificación, tanto simbolismo y tanto contenido tan significativo con el que me he sentido muy identificado, pero además de eso, lamentado no haber tenido este libro en cada uno de esos momentos de la vida. Pero las cosas siempre llegan en su momento, como llega esta entrevista con Alberto Linero. Alberto, yo casi lo considero un amigo. Qué gran placer volverlo a tener conmigo. Lewis, qué bacano saludarte, qué bueno poder compartir contigo un momento, conversar. Y yo feliz de encontrar siempre un interlocutor con quien puedo construir sentido. Entonces, chévere estar aquí conversando. Alberto, y yo estoy muy seguro que quien nos está escuchando en este momento, se le habrán venido muchos momentos de estos en su vida, porque estar roto no es una excepción, casi que uno diría es parte de la regla de la vida. Claro, forma parte de nuestra condición. Los seres humanos somos frágiles, los seres humanos somos débiles, los seres humanos nos podemos y nos debemos romper para poder seguir adelante. A veces nos han hecho creer que somos invencibles, a veces nos han hecho creer que somos héroes porque salimos ilesos de la batalla y no, somos héroes y somos ganadores porque nos rompemos y porque somos capaces de reconstruir, porque somos capaces de cicatrizar las heridas que la vida nos ha generado. Alberto, y hablamos de estrategias, y hablamos de crecimiento, y hablamos de oportunidades, y eso en el discurso suena muy lindo, pero cuando uno está atravesando uno de esos momentos, uno siente que no hay forma de llegar a la otra orilla. Cuesta mucho nadar, estar roto. Es un proceso que duele y es natural. ¿Y por qué estamos forzándonos a veces a salir de ahí lo más pronto posible? Hombre, porque vivimos en el tiempo de la urgencia, porque vivimos en el tiempo en el que la tecnología desprecia la lentitud, porque vivimos en la época del horno y se nos olvidó que las cosas se cuecen a leña también y lentamente. Yo creo que por eso nos cuesta, por eso queremos que todo pase rápidamente, queremos sentirnos bien. Nos han vendido la idea de que ser felices es estar eufóricos siempre, de Sí. que ser ganadores siempre es la única manera de ser plenos. Y no, la vida es ese trasegar por momentos en los que uno se cae, por momentos en los que uno permanece un tiempo en el piso, por momentos en los que uno se levanta, por momentos en los que uno se reconstruye. El texto está escrito siempre en primera persona porque no quiero que sea un carretazo, no quiero que sea un ensayo. Hubiera podido escribir un ensayo sobre la vulnerabilidad, pero quería dar un testimonio y de las maneras como yo me he roto, de las maneras como yo me he doblado y de las maneras como me he restaurado en sus tiempos, pasando el dolor que hay que pasar, sabiendo tragar lo que hay que tragar y sabiendo mirar hacia adelante y encontrándole desde el propósito de la vida un sentido a lo que vivo. Yo lo que conté desde mi experiencia personal, naturalmente, son experiencias muy dolorosas de las que sin duda alguna me costó levantarme. Eso no fue sencillo, eso no fue fácil. Me costó mucho esfuerzo y me costó mucho tiempo. Y sí, esa es la palabra que mejor lo describe, está roto. Estar roto es que uno no encuentra sus propias piezas, que uno encuentra un desorden existencial en todas sus formas. Pero ¿cómo no ser dramático, Alberto? Y con esto quiero decir, hay forma de quebrarse y no estar roto, de no exagerar y no sentir, hey, este es un mal momento, pero eso no es estar roto.
¿Hay alguna forma de identificar qué me pone, qué me rompe de esa manera? Yo por eso establezco dos metáforas. Yo establezco la metáfora de doblarme, que son esos momentos en que las fuerzas exteriores realmente me golpean y me muestran que alguna de mis habilidades ya no responden a los desafíos que tengo en ese momento, pero no me he roto. Es decir, sigo teniendo un orden, sigo teniendo un proyecto alineado, aunque descubro que hay herramientas que ya no se adaptan. Y la otra metáfora es romperme, que es cuando definitivamente el orden de seguridad que yo tenía ya no va más, ya es otro, ya lo que antes estaba organizado ya no funciona, ya yo es un caos en el que no logro entender qué hacer y cómo hacer. A mí no me da miedo que haya dramatismo. Yo creo que la vida también pasa por lo dramático. A mí lo que me parece es que uno no se puede quedar en lo dramático. Uno necesita entender qué está sucediendo, porque definitivamente somos seres que desde la razón encontramos soluciones. Entonces necesitamos entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó eso, y necesitamos entender cómo salir adelante. En la medida en que lo entendemos, podemos construir una estrategia, podemos construir un plan para lograrlo hacer. Entonces, aquí hay que lograr que la razón comience a tomar el control, porque cuando uno se rompe, la dimensión emocional es la que toma el control de todo, y las emociones son intensas. Las emociones no son sobrias, las emociones son intensas. Cuando uno está alegre, está eufórico, y cuando uno está triste, está devastado. Entonces, ahí hay que lograr que la razón tome el control y comience uno a entender que esas emociones pueden ser más mesuradas y que uno, teniendo esa mesura, puede construir un plan para salir adelante, para reconstruir la vida, para restaurar la vida, para hacer un nuevo orden y para poder seguir viviendo una vida emocionante, una vida con sentido. Y esa perspectiva que es la que maneja en el libro a mí me parece fascinante porque yo interpreto, Alberto, a riesgo de que usted me corrija, es que estar roto también necesita de una intencionalidad para decir, listo, hasta aquí fue todo, arranco de nuevo, estoy roto. O sea, existe esa intencionalidad, claro, hay factores externos, cosas que no controlamos, cosas que nos pasa sin querer, que no deseamos naturalmente, que nos duele. ¿Quién va a quererse hacer daño a sí mismo de una manera tan profunda? Habrá quien lo haga, pues no me voy a meter a juzgar en eso, pero en el término general de las cosas, ¿hay algún tipo de intencionalidad uno en decidir estar roto para empezar a ordenar ese caos? Claro, yo creo que sí. La metáfora que yo uso en el libro fue a partir de un momento de baloncesto. Yo jugaba de alero, me dan la pelota, le hago una finta, como diríamos en el básquetbol, a la persona que me está marcando, Sí. le hago seña de que voy a levantarme, a saltar, él salta y cuando él cae es que yo me levanto. Claro, él medio me toca en ese momento y yo me voy al piso. Tengo un esguince de tobillo y el médico me dice, Alberto, si no te hubieras dejado caer, seguramente hoy tuviéramos un tobillo roto completamente. Y ahí yo aprendí que uno tiene que dejarse caer, que uno tiene que dejarse romper. Ahí está la intencionalidad. Uno no todo es resistir. Hay momentos en que resisto y doy la batalla, pero hay un momento en el que tengo la claridad de que me tengo que romper, que tengo que rehacer la vida, que tiene que haber un caos para volver a organizar todo. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que leíste bien el texto. El texto sí implica una intención. Una intencionalidad que es bien importante porque, entre otras cosas, hay una frase que tengo en la cabeza que dice que también, claro, trabajamos con la idea de poder salir y ojalá cuanto antes. Eso no va a pasar, eso se va a tomar el tiempo que tenga que tomarse. Eso sí, la intencionalidad es superarlo, más no poder manejar el tiempo de cuánto se va a durar en ello. Pero esta frase dice algo como, la vi creo que en una película este fin de semana, la esperanza sin estrategia es completamente inútil. ¿Tiene sentido esto en el contexto? Claro, claro, porque es que la esperanza no es esperar que las cosas pasen. Esperanza es hacer que las cosas pasen. Es que a nosotros nos enseñaron la esperanza como una acción pasiva, como un sentarse en la mecedora a ver que llueva café en el campo. Y no. La esperanza es
lanzarse a que las cosas pasen. Y cuando uno se lanza a que las cosas pasen, tiene que tener una estrategia, tiene que tener un plan, porque si no corre el riesgo de malgastar los recursos, corre el riesgo de fallar. Entonces yo sí creo que la esperanza tiene que estar acompañada de estrategia, tiene que estar acompañada de un plan y tiene que estar acompañada de realismo. A veces uno tiene esperanza en cosas que no van a suceder y eso también está mal. Uno no puede ser tonto. Mi sueño es ir a colonizar Júpiter. No, no, con calma, no tengas esa esperanza porque aunque tengas un plan, ese plan no va a alcanzar, sino también tiene que tener un sentido de realidad para que la esperanza no sea algo que me enajene, sino que sea algo que me potencie a construir. ¿Y ahí qué papel juega o en qué parte se suma la fe? Porque entiendo también que la fe sin esperanza también es un poquito algo como medio inútil. La fe es una apuesta. A mí me Sí. gusta entender, ya lo hemos conversado en varias ocasiones, la fe es un vivir como si, es un vivir como si, es un apostar por. Entonces yo creo que la fe es la que me hace salir a hacer que eso suceda, porque hago la apuesta por eso. Es decir, la fe no es magia, la fe no es, esto que estoy pidiendo va a suceder. No, la fe es decir, yo apuesto por esto, y como apuesto por esto, me muevo en esperanza a conseguirlo. Nos contaba usted esa metáfora que utilizaba el baloncesto, Alberto, pero yo quiero traer un poco más a la actualidad. ¿Cuál fue la última vez que usted verdaderamente se sintió roto en toda la dimensión de la palabra? No, yo creo que la última ruptura así total que yo tuve fue obviamente cuando dejé de ejercer el presbiterado. Cuando yo tomé esa decisión, bro, yo estaba al día siguiente de haber dicho, no ejerzo más, al día siguiente no tenía trabajo, al día siguiente no tenía plata, porque yo había vivido en una congregación en la que uno da todo y recibe todo. Al día siguiente yo tenía miedo de ser rechazado por la mayoría de las personas. Al día siguiente, todo mi orden era distinto. De ahí estuve roto, estuve vuelto nada. Pero sabía que tenía que vivir eso y sabía que tenía que recoger algunas partes de mi ser para formar un nuevo todo e inventar unas nuevas para construirlo. Y ahí fue. Y ahí fue que al día siguiente, ¿qué fue? Es la pregunta. ¿Cómo podemos ilustrar este proceso realmente para que la gente entienda? Hey, no, eso no fue que Alberto se levantó y dijo, listo, bueno, ya soy un hombre nuevo, ahora empiezo. Eso tomó No, tiempo, claro. no, nada, hay no más que lo que tener claro el propósito. ¿Cuál Sí. es el propósito de mi vida? No, el propósito de mi vida es seguir sirviendo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo servir ahora? No, lo puedo hacer a través de la docencia. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay que buscar las universidades y poner las horas de vida. Yo toda mi vida he sido periodista, yo he sido desde reportero hasta director de las emisoras. Bueno, entonces ese es un camino para seguir sirviendo. Bueno, voy a poner hojas de vida. Yo siempre, es decir, es tener claro el propósito, es tener claro el propósito de uno, tener claro las experticias que uno tiene Sí. y lanzarse con un plan. Es decir, así fue que sucedió. Es decir, por eso estoy en Blue, por eso estoy en Caracol, por eso estoy en la Universidad de la Costa, Sí. porque hubo un plan que me ayudó a salir hacia allá. No sé, no me cayó del cielo las cosas. Tocar reconstruirla a partir del propósito, porque no me puedo traicionar a mí mismo. Sí, yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero ser, cuál es el verbo que me define a mí como ser humano. Alberto, pero existe a grosso modo, claro, usted lo explica en el libro, no quiero ser yo quien lo diga, existe ese método a grosso modo que en términos generales pueda ayudar a las personas, porque puede que en el campo en el que usted nos está describiendo hemos hecho un énfasis en lo profesional, pero y quien está sufriendo en lo emocional, que está sufriendo porque se fue un ser querido, no sé, habrá quien esté roto, se sienta roto porque su mascota también partió. Por todas Sí. estas razones, con todas estas formas de romperse, que son creo que más que las que estar entero, sí que hay razones para estar roto. ¿Cómo se puede llevar un proceso en el que uno diga, bueno, mire, sano es esto? Yo creo, Lewis, que es importante, Lewis, aceptar la situación. Sí. Lewis, lo peor que le puede pasar a uno es que una persona lo deje a uno y uno siga creyendo que no lo ha dejado. Caiga en la negación. Claro, y es muy común la negación. De hecho, es una de las etapas del duelo. Es muy común que uno diga, no se murió.
Es muy común que uno diga, no me ha dejado de amar. Pero lo primero es aceptar la realidad tal cual es, sin mentirse, sin adornarla. A uno le hace mucho daño adornarse las cosas. Uno tiene que aceptar la realidad tal cual es. Me dejó, me abandonó, no fui suficiente para él o para ella. No, eso es hay que aceptarlo. Dos, Sí, hay que entender. Yo creo mucho en el paradigma del entendimiento. ¿Qué pasó? Y entender es describir, entender es ver las relaciones de causa y efecto. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué no hice bien? ¿Por qué se dio? Tercero, entender que uno no es culpable, porque aquí la culpa lo único que hace es romperlo más a uno y romperlo hasta hacerlo incapaz de reconstruirse. Entonces uno no trata aquí no se trata de buscar culpable, no, es que ella es la culpable. No, no, no. Ahí es que entender qué pasó y hacerse responsable, eso sí, hacerse responsable de lo que es. Y luego hay que trazar planes. Y hay que dar pasos, aunque uno no tenga ganas. Porque a veces uno quiere, bueno, cuando tenga ganas hago esto, y esas ganas no llegan, entonces tú no lo haces. Yo creo que hay momentos en que son las acciones las que empujan las emociones, así como creo que hay emociones que empujan acciones, obvio, pero hay veces en las que tú haces cosas para poderte emocionar, para poderte, y hay que comenzar a hacer, hay que dar el primer paso. Yo siempre pienso que de vaina no estaba yo en la primera fila sí. del Mar Rojo, del paso del Mar Rojo, donde estoy yo, el milagro no se da, porque tú sabes yo hubiera dicho, no joda, ¿qué tal que yo entre del ese primer paso y el mar se cierre cuando yo esté en la mitad? ¿Qué tal que me ahogue? ¿Qué tal? Sí, no, hay que dar el primer paso. El milagro se da porque uno de ellos da el primer paso y cree y confía y tiene esperanza y tiene fe y tiene estrategia y echa hacia adelante. Y echa hacia adelante además que uno tiene referentes, en este caso hablamos con Alberto Linero, que mucha de su vida refleja en estas páginas sobre estar roto y los procesos que le ha evolucionado, pero uno no es Alberto Linero. Alberto Linero tiene una formación espiritual, de fe, de psicología, y es una persona que tiene un manejo del tema y un manejo diferente al que todos tenemos, porque no nos podemos comparar con los procesos de otros. Claro, eso es fundamental. Uno no es la otra persona. Y cada uno, el Marqués de Sade lo dice de una manera preciosa. El Marqués de Sade dice, la muerte es siempre personal. Si nadie puede por uno. Y él también después lo dice del placer y después te lo dice de otras cosas. Pero a mí me encanta cuando dice la muerte es una experiencia personal. Yo creo que el rompimiento, la restauración son experiencias como la muerte, personales, únicas e irrepetibles, me pertenecen a mí. Yo creo, Lewis, que hay que tener muy clara la red de apoyo emocional. Sí. Esto hay que cuidarlo mucho. Uno necesita referentes, de acuerdo, pero uno necesita gente que lo cuide. Uno necesita gente que esté dispuesta a pasar tiempo con uno. Uno necesita personas que lo ayuden a iluminar la realidad. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro, una buena red emocional. Hay que cuidar a los amigos, hay que cuidar a las personas que han demostrado que lo aman a uno y que lo ayudan a uno, porque esas son las personas que le van a poder servir de apalancamiento para echar hacia adelante, que le van a servir con una palabra, le van a iluminar el momento claroscuro que tiene para echar hacia adelante. Entonces, todos podemos. Ahora, se necesita ayuda terapéutica a veces. No le tengan miedo a buscar ayuda terapéutica. Eso sí, una ayuda terapéutica que no sea de Instagram. A mí me da mucho miedo la superficialidad de las redes, pero hay que buscar ayuda profesional. Yo mismo tengo que ir a donde mi psicóloga y preguntarle, oye, ando en esta viaje, ando en esto, que me dé herramientas, que me ayude a pensar. Hay coaching hoy en día, personas bien preparadas, bien formadas, que me pueden ayudar en la dimensión espiritual, seguramente hay acompañantes. Entonces uno también necesita eso, uno en esto no se puede creer Superman. No, yo me restauro solo, nadie se restaura solo. Así como nadie se rompe solo, nadie se restaura solo. Hay que tener una red emocional y hay que buscar la ayuda idónea, la ayuda adecuada para echar hacia adelante. Alberto, y me gusta mucho la palabra servir que usted utiliza, porque siempre queremos la atención o buscamos la protección de las personas que nos rodean cuando somos nosotros los que estamos rotos y tratamos de expresarlo, de exteriorizarlo, pero ¿cómo identificar a aquellas personas que son especiales para nosotros, pero que quizá estén totalmente quebradas en su interior, pero que no lo reflejen? Hay síntomas, ¿cómo
cómo puede uno servir. Claro. Uno tiene que ser muy consciente de la calidad de relaciones que uno tiene. Uno no puede relacionarse con los otros como autómata. Uno no puede relacionarse con los otros de manera inconsciente. Uno debe saber realmente qué está pasando. Uno debe revisar las alertas que los otros nos dan con sus gestos, con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones. Yo creo que esto es fundamental. Hay que estar conectado con el otro. No a través del WhatsApp, digo a través del corazón. Digo saber qué está pasando en la vida del otro. Y uno tiene que movilizarse en favor del otro. A mí me gusta la empatía, a mí me gusta la compasión, pero la empatía y la compasión que se moviliza en función del otro. Y uno tiene que saber realmente cómo servir. A veces uno sirve callado, estando presente nada más. En silencio. Hay gente que te comienza a decir palabras tan chimbas, tan clichés. Lo siento mucho. ¿Qué vas a sentir? Hay gente que te dice, a mí me encantó Sí, porque ¿cuál? hace poco falleció mi suegra y entonces alguien llegaba a decirle a Alci, estoy sufriendo contigo, lloro contigo y qué tristeza. Alberto, ¿me regalas una foto? No Y yo puede decía, ser. ¿qué es lo que pasa? Claro, porque es que caemos en clichés. No, Sí. necesitamos ser conscientes de qué es lo que la otra persona sirve. Ojo, tú no sirves desde lo que tú quieres, tú sirves desde lo que el otro necesita. A veces necesitas tu silencio, a veces necesita tu ayuda mínima. Necesita un plato de lentejas, pues hay que traerle el plato de lentejas. Otras veces, no sé, hay que encontrar qué es lo que necesita para darle, no desde mis fortalezas, sino desde lo que necesita, desde lo que la otra persona requiere. Y hay mucha gente alrededor de uno que está viviendo procesos de quiebras emocionales, de quiebras existenciales, que necesitan de los amigos, que necesitan de los hermanos, que necesitan de nosotros, que decimos que queremos ayudar. Alberto, y eso me lleva a mí a pensar si es que acaso uno puede aprender a no estar roto o aprende a manejar la ruptura. Aprende a manejar la ruptura. Yo creo que casi siempre estamos en vía de rompernos. Por eso nos resistimos y por eso nos restauramos. Pero es que la condición humana es eso. Entonces nosotros tenemos es que aprender a gestionar esas experiencias. Y nadie puede decir, yo estoy totalmente restaurada. Yo no tengo ninguna quiebra emocional, yo no tengo, no, yo soy Superman, es mentira. Alguna kriptonita hay por ahí. Entonces uno lo que necesita es entenderse, aceptarse en esa vulnerabilidad. Brain lo dice bien, y uno necesita entender bien qué es lo que está sucediendo y gestionar eso con tranquilidad, con serenidad, porque es que para ser felices hay que aceptar que somos vulnerables. Vulnerables son los niños, vulnerables para mí desde mi punto de vista que están en formación y que ahora que hay que aprovechar por lo menos esta ola de salud mental, de inteligencia emocional, a ellos cómo se les explica lo de estar rotos. Mira, a ellos se les explica eso haciéndolos conscientes de que tienen que ser responsables de su vida. A mí ahora me impresiona que los niños tienen que tenerlo todo. Sí. A mí me asusta que mis sobrinos no tengan las necesidades que yo tuve, porque las necesidades que yo tuve me formaron. Ojo, yo no estoy diciendo Hmm. que haya que hacerles pasar necesidad, obvio que no. Lo que estoy diciendo es que tienen que tener las limitaciones de la vida, tienen que aburrirse. Lewis, tienen que aburrirse, Lewis. Ahora no dejan aburrir a los niños. Ahora hay que darle un aparato a los niños, hay que darle una vaina a los niños. No, tienen que aburrirse, tienen que llorar, tienen que perder, porque son esos elementos los que le van a permitir tomar conciencia de lo que es la ruptura. Yo utilizo un término con mi hijo, el que mencioné, que ya anda por los 11 años, que es una de las grandes dudas que yo tengo existenciales y es uno cómo le simula carencias. Es decir, eso es a lo que yo me refiero cuando digo uno, cuando determina que está quebrado, que está un poquito rayadito, que está un poquito morateado y cuando está roto, porque un niño de estos uno le quita una pantalla y ya es el fin del mundo. ¿Cómo van a Claro. manejar eso en el futuro? No, y qué chévere que sea el fin del mundo. Thanos destruyó el mundo y creo que lo volvimos a encontrar. O sea, Literal, nos, literal.
No le tengamos miedo, no le tengamos miedo a que vuelva a chasquear el dedo Thanos. En eso sí, lo que pasa es que el miedo lo tienes tú. El miedo lo tiene uno como papá, el miedo lo tiene uno como hijo, pero hay veces en que le quito la pantalla, se acabó el mundo, pues que se Que se acabe. acabe. Y ahí va a aprender. Y lo que pasa es que a uno le da mucho miedo porque como uno los ama tanto, ahora hay unas señales, es Sí. decir, ya, si ya está muy retraído, si ya está muy ensimismado, si ya comienza a tener expresiones de depresión, es decir, ahí sí ya hay que poner atención porque es muy probable que esté pasando por un momento más difícil que necesite una ayuda más especializada. Pero no tengamos miedo de que vivan pequeños rompimientos, porque son estos pequeños rompimientos que viven ahora los que los van a preparar para los grandes rompimientos que van a tener en la vida, donde tú no vas a poder hacer nada. Hablemos de eso, de lo que viene ahora. Alberto, usted, desde este tema que es tan profundo, ¿hay algún miedo, quizá, no sé si sea la palabra correcta para describirlo, una precaución personal suya por un rompimiento futuro? ¿Eso es posible, uno romperse con anticipación? Yo me estoy constantemente cuidando, yo creo mucho en el autocuidado, porque un posible rompimiento, cuando comienzan a sumarse días y días y días, creo que eso lo llaman vejez, cuando uno comienza a sumar bastante días, eso lo lanza a uno a posibles rompimientos. Entonces yo estoy siempre atento a mi cuidado emocional, a mi cuidado físico, a mi cuidado espiritual. Sí, yo creo que uno tiene que tener miedo. Yo tengo miedos de mi salud, por ejemplo. Tengo miedo porque como uno se desgasta. Dos, yo cuido mucho mis relaciones porque el rompimiento puede pasar en que la pareja la relación se acabe, que con la relación con los amigos se acabe, bueno, entonces estoy cuidando eso. Y tres, estoy constantemente redescubriendo mi propósito, porque allí puede haber otro rompimiento. En estos días un amigo, Sí. el Cuervo le dijo a un compañero mío de trabajo, al jefe mío, el Cuervo, le dijo una cosa que me maravilló. Le dijo, oye, tú ten cuidado con dinero, porque si el dinero dejó el Vaticano te puede dejar en cualquier momento. No, eso sí es cierto. Y eso es un chiste, pero No, pero es una vaina literalmente es cierta. cierto. Uno tiene que estar cuidando, uno tiene que estar cuidando su propósito. Para mí la palabra aquí clave es cuidar. El autocuidado, cuidar a los demás y cuidar el propósito de vida, porque por esas tres líneas puede venir un próximo rompimiento en la vida de uno. Por último, Alberto, quisiera despedir esta entrevista con un mensaje suyo que sea una invitación, pero no una invitación de marketing. Una frase, alguien que lo esté escuchando en este momento y que esté roto y que de sobra, se lo hemos dicho aquí, el libro de Alberto Linero es el libro que usted necesita tener en sus manos. ¿Cuál es el mensaje que le puede decir a esa persona que está en este momento en cualquiera de los campos, que se sienta así, que se sienta roto? Da gracias por el dolor que estás sintiendo, porque ese dolor te hace sentir vivo. Y al estar vivo, tienes posibilidades de superarlo. No maldigas ese dolor. No desprecies lo que ahora sufres. Da gracias por ello. Y desde la actitud de gratitud, haz el esfuerzo por encontrar salida. Tú puedes. Aunque no lo creas, tú eres capaz de superar este momento. Lo que es inquebrantable en mí, Alberto, en este momento es la confianza que tengo siempre en sus palabras, en el privilegio que siento de verlo, de escucharlo, de cuando tenemos la oportunidad de estrechar las manos, siempre, siempre es un privilegio para mí. Muchas gracias, Alberto, por estos minutos, por estar conmigo aquí en Libro al Aire. Gracias, como siempre, se lo repito, por su trabajo, por sus esfuerzos, por sus palabras, porque somos muchísimos, muchísimos los que nos alimentamos de él. Gracias, Alberto. Lewis, gracias por hacer tu trabajo con tanta seriedad. Gracias por tus preguntas que me hacen cuestionar y que me hacen encontrar y elaborar respuestas. Lewis, te deseo lo mejor, todo lo bueno para ti y para los que nos escuchan. Tú sabes.